Hoy vamos a entrar con el tema de gestión de la creatividad. ¿Ok? Entonces, eh, cabe mencionar que cuando yo les hablo de gestión de la creatividad, en realidad lo que me interesa es que ustedes entiendan que es posible desarrollar una estrategia para aplicar la creatividad a lo largo de todo el proceso que se lleva a cabo para desarrollar un producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la creatividad, ¿sí? O la gestión de la creatividad puede ser una estrategia que se conecta con las fases de la innovación. En la imagen que ustedes están viendo, tienen en una propuesta que yo les estoy haciendo, tres grandes fases de un proyecto. La fase de desarrollo de concepto, que se enfoca más en el trabajo en equipo como tal, la fase de propuestas, ¿sí? Con un enfoque en la organización, y esto es porque tal vez como equipo a lo mejor nos podemos sentar a generar ideas, brainstorming, generar conceptos, etcétera, pero cuando queremos detallar esta propuesta, necesitamos incorporar a gente también de otras disciplinas. O sea, por ejemplo, si queremos detallar aspectos técnicos de un producto, necesitamos incorporar a gente de ingeniería del producto, gente de ingeniería o gente de ingeniería industrial, por ejemplo. Si lo que queremos es hablar ya de una posible oportunidad, cuál es la viabilidad del proyecto, en términos a lo mejor comerciales, pues necesitamos incorporar a gente del ámbito de la economía o administrativo, ¿no? Entonces, son estos como dos grandes fases, el desarrollo de concepto, las propuestas, que es la depuración de los conceptos, y una tercera gran fase que yo le llamo de desarrollo, que no es más que la transformación de esa propuesta ya con especificaciones a algo real. Ahora, cada una de estas fases, como pueden ver, se compone de una serie de etapas o subfases, si así lo quieren ver, que se llaman oportunidad, investigación de mercado, estado del arte, propuesta de diseño, plan de negocios, evaluación del mercado, ventas, operaciones y memoria legal. ¿Cuál es el elemento central de la fase de oportunidad? Definir el problema. La podemos asociar con el uso de técnicas que se basan en la observación. Por eso es que en la columna del lado derecho aparece tipo de técnica y aparecen de observación. La siguiente fase es la de investigación del mercado. O sea, esto es, hay que explorar qué tantas cosas hay. Vamos a ver qué es lo que existe en el mercado como tal, ¿no? La etapa de el estado del arte. Esto es definir el concepto a ser trabajado. Pues, por ejemplo, voy a retomar el tema de la fase de oportunidad. O sea, mobiliario para guarderías. Ok, sí, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema que te hace plantear que es necesario diseñar mobiliario para guardería? Tú dices, el problema es que el mobiliario de guardería actual no es inclusivo. ¿A qué se refiere con que no es inclusivo? Pues si estás en una guardería de niños que no tienen ningún problema o ningún deterioro cognitivo, funciona el mobiliario actual. Pero si tienes niños que presentan algún deterioro cognitivo o una enfermedad que les impida estar en condiciones físicas correctas, ahí surge una oportunidad. ¿Qué vas a hacer tú en la investigación de mercado? Pues, ¿qué existe? O sea, ¿quiénes están diseñando muebles para guarderías, muebles para niños, marcas, etcétera, etcétera, etcétera? Mientras que en el estado del arte, lo anterior te sirve porque empiezas a identificar ya cosas más específicas como los materiales, tendencias. Posteriormente, tienes lo que es la fase de propuesta de diseño. Y esta fase consiste en concentrar todo este esfuerzo de propuestas en los intereses del usuario. Esto es, si bien el usuario puede participar desde la etapa de oportunidad, en la etapa de propuestas de diseño se incrementa la participación de los usuarios. Con lo que respecta al plan de negocios, ahí lo que interesa es concentrarse en entender el comportamiento del mercado. ¿Qué tan viable y qué representa
que pongas en el mercado una nueva línea de mobiliario para guarderías. Para empezar, yo te preguntaría, ¿hay mercado? O sea, ¿quiénes son tus clientes? Ujú. ¿Cuál es la estrategia para acercarse a esos clientes? Ujú. ¿Cuáles son tus canales de distribución? Ujú. ¿Qué elementos claves requieres para poder llevar a cabo la producción de ese mobiliario y ofrecer servicio de mantenimiento, por ejemplo, de los muebles? Entonces, hay que concentrarse en entender el mercado, porque a lo mejor resulta que diseñas mobiliario, pues sí, muy bueno, pero resulta que no hay mercado para ello. Ujú. Luego, evaluación del mercado. Bueno, pues no es más que formalizar el diseño que has generado, ¿sí? Y las características de la propuesta para ser puestas a prueba por el mercado. Aquí puedes lanzar ya un producto como tal, ¿sí? Simplemente para valorar el efecto o el grado de aceptación que tiene en el mercado. A lo mejor generas algunos productos y los sometes a prueba. Ujú. Y finalmente, en esta parte viene la etapa de ventas. En la etapa de ventas, lo que interesa es checar la viabilidad de la propuesta desde todos los puntos de vista. Es lo que te decía, a lo mejor resulta que mm, tienes mobiliario que no es desarmable, es de una sola pieza. Tú estás en el DF y entonces te piden mobiliario en Guadalajara o en Monterrey. La pregunta sería, eh, ¿qué tan viable es surtir a estos estados de la República? Si resulta que es difícil el transporte del producto, si al transportar el producto el coste por enviarlo hace que se eleve el precio del producto. O sea, en fin, es todo un análisis del punto de vista de qué tan factible es que se pueda vender y por lo tanto que lo compre. Luego tenemos otras dos etapas, la de operaciones, ¿no? Y no es más que desarrollar un prototipo del producto o del servicio. Ya no es lanzar solamente prototipos, sino lanzar, pues a lo mejor una serie corta de productos eh, que representan el producto que van a colocar en el mercado. Y finalmente viene la etapa de la memoria legal, que esto es considerar la propiedad y las condiciones de uso del producto y del servicio, ¿sí? Con el fin de evitar cualquier tipo de conflictos. Ana, te pregunto una cosa, ¿qué aspectos legales crees que deberías tú de contemplar en tu proyecto? Yo te preguntaría, ¿qué aspectos legales crees que podrías contemplar? Estás hablando de mobiliario para guarderías. Entonces, en guarderías, ¿cómo son los niños? Comportamiento del usuario. Chupan todo, movimientos bruscos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tú tendrías que asegurarte de que tu producto venga acompañado de todas las certificaciones necesarias que garantizan que con tu producto no corre peligro la vida de los infantes, que estás usando materiales no tóxicos, pero eso tiene que quedar en una garantía, ¿sí? Tiene que quedar por escrito. ¿Por qué? Porque de lo contrario podrías tener problemas con el mercado, podrías tener demandas. ¿Por qué? Porque no hiciste las pruebas necesarias para corroborar que efectivamente el material que estás utilizando no es tóxico o has reducido al máximo los puntos dentro del producto que pueden ser punzocortantes o efectivamente que pueden ocasionar que un niño se lastime. Pero esos son de los aspectos importantes. Lo que es importante es que en cada una de estas fases pueden gestionar la creatividad. Es decir, pueden aplicar técnicas de tal suerte que en la etapa de oportunidad usen técnicas que les permitan definir el problema. Mientras que en la etapa de ventas, pues a lo mejor pueden usar técnicas que los ayuden a verificar la viabilidad de la propuesta desde todos los puntos de vista necesarios. Entonces, esto era un poco la idea de explicar estas fases con más
con más detalle. Dentro de un proyecto podemos llevar a cabo un proceso creativo efectivo en la medida en que apliquemos pues, técnicas creativas para cada una de esas etapas, ¿sí? Y donde podemos establecer o definir una serie de indicadores que nos dicen sí, sí se logró con éxito el cumplimiento de esa etapa porque aplicamos ciertas técnicas. ¿Ok? Son ejemplos de técnicas creativas. Generalmente todos los autores que hablan sobre creatividad tienen en común muchas de estas técnicas. ¿Qué es lo que tiene esta técnica a diferencia de otras? Bueno, que la propuesta que están viendo aquí es el toolkit o el conjunto de técnicas de IDEO. Es la consultoría de diseño. En efecto, es la consultoría pues, de las más importantes de diseño a nivel mundial, ¿no? Entonces, si igual consultan a De Bono, tendrá algo de técnicas de creatividad. Si consultan a cualquier otro autor, insisto, cualquier libro, pues encontrarán técnicas al respecto. Entonces, en el caso de IDEO nos propone cuatro, cuatro categorías de técnicas de la creatividad. Nos proponen, por ejemplo, técnicas basadas en el aprendizaje, basadas en la observación y basadas en el preguntar o en el intentar. Las técnicas basadas en el aprendizaje. Estas técnicas se caracterizan por analizar la información que ha recogido para identificar patrones y descubrimientos. Si analizan la computadora de un usuario y si analizan qué es lo que ve en Internet, podrían sacar patrones como, bueno, este usuario consulta normalmente páginas sobre animales, concretamente sobre perros, pero también consulta páginas de diseño. Y normalmente lo hace en los fines de semana, consulta las de animales y entre semana. O sea, estas técnicas de aprender permiten eso. Analizamos la información y generamos patrones de comportamiento. Y son ejemplos del tipo de técnicas que tienen. Análisis de la actividad, diagramas de afinidad, análisis antropométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el grupo de técnicas basadas en observar o en mirar, ¿no? Razón de ser. Observar a la gente para descubrir lo que hacen en lugar de lo que dicen hacer. Un día en la vida de. Esto es ir, ajá, y pedirle a una maestra que vaya registrando qué es lo que hacen los niños dentro del aula. ¿Cuánto tiempo de toda la jornada utilizan mobiliario? La categoría de técnicas que se basan en interrogar. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, se trata de promover la participación de los usuarios, ¿sí? Para obtener información relevante a su proyecto. Entonces, reportaje con cámara, sorteo de cartas, mapas cognitivos, paisajes conceptuales, entrevistas extremas de usuario. Por ejemplo, entrevistas extremas de usuario es, pues sí, tal vez la posibilidad de entrevistar a niños, ¿sí? Como tal. Encuestas y cuestionarios, pues la posibilidad de aplicar este tipo de instrumentos a las profesoras, a las cuidadoras. Ahora, a lo mejor no nada más es preguntarle a las maestras, a lo mejor hay que preguntarle también a las enfermeras y al médico, ¿no? Y vienen, insisto, una serie de encuestas al respecto. Entonces, por último, tenemos la categoría de técnicas de creatividad basadas en el intentar. El intentar significa el, pues digamos que también ustedes, entre otros elementos, puedan simular lo que el usuario siente al hacer una acción, que puedan además elaborar prototipos. O sea, esto es ponerse a prueba, ¿sí? Probar las cosas. Y ahí tenemos técnicas como body storming, prototipos rápidos y sucios, role-playing, etcétera, etcétera, etcétera. Analizar las muchas actividades y procedimientos involucrados durante el cepillado de dientes ayudó al equipo de diseño de IDEO, en este caso, a entender algunas necesidades y preocupaciones inanticipadas. El estudio de los productos de la competencia, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo se aplica esta técnica? Muy fácil.
coleccionar, comparar y conducir evaluaciones de los productos de la competencia. ¿Por qué es importante? Porque es una manera práctica de establecer requerimientos funcionales, estándares de desempeño y otros aspectos. El ejemplo fue que ellos para desarrollar una nueva bebida refrescante, ¿sí? Esto implicó que el equipo de diseño de IDEO nuevamente estudiara la competencia para entender factores de forma y funcionalidad. Entonces, estos son algunos ejemplos, insisto, del tipo de técnicas para hacer que el proceso de gestión de la creatividad a lo largo de toda la fase de producción de un objeto o de un servicio se cumpla. Si bien el que un proceso creativo se ejecute de manera efectiva dependerá en parte, no del todo, del uso de técnicas creativas, también lo que es muy cierto es que el pensamiento divergente y convergente son un factor sumamente relevante. Está bien que generemos muchas ideas en torno a un problema, pero hay un momento en que necesitamos depurar esas ideas y tomar decisiones. Entonces, eh, la imagen que ustedes están viendo a mí me hace pensar en una montaña rusa en donde eh, el autor Joy Paul Guilford nos propone precisamente una distinción entre la producción, ¿sí?, divergente y la convergente. Uh-huh. Eh, el pensamiento convergente, pues, implica el tener que decantarse por una simple solución, una solución correcta a un problema, mientras que el pensamiento divergente implica la generación creativa de muchas respuestas a un conjunto de problemas. Uh-huh. Entonces, muchas veces se utiliza este término de pensamiento divergente como sinónimo para una creatividad en la literatura de la psicología, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, al inicio, cuando tenemos un problema, ¿sí? Cuando tenemos un problema, eh, podemos generar muchas ideas. Se los voy a poner aquí. Podemos generar muchas ideas, ¿sí? Eh, y generamos información que nos ayuda a identificar ese problema. Pero después tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso de mobiliario urbano es muy amplio. O sea, en este caso, Montserrat tiene que hacer una investigación que le ayude a identificar realmente y a justificar cuál es ese problema. Bien, imagínense el proceso que hace un médico. Un médico empieza a recoger información con el fin de empezar a tratar de reconocer cuál es el problema y luego emitir un diagnóstico. Ujú. Aunque me dice Rodrigo que aunque a veces una persona puede ser mejor para alguno de los dos. Tenemos un problema, ¿sí? Necesitamos mucha información, la montaña rusa sube, ¿sí? Pero luego tenemos que empezar a converger. A partir de eso, una vez identificado el problema, pasamos a la etapa de generar ideas. Pero luego tenemos que entrar en un proceso de toma de decisiones. ¿Cuáles son las mejores opciones? ¿Cuál es la mejor? Y nuevamente arrancamos ese proceso. Recordando a un profesor, Fernando Schultz, él utiliza mucho una frase que me parece muy buena, es que en la vida no hay dos tonos, es una gama de tonos. Ante un problema hay muchas soluciones. Lo que pasa es que luego hay que tomar una solución, ejecutarla de la mejor forma para obtener la mejor solución al respecto. Y que la creatividad no es exclusiva de ese momento o esa chispa que nos hace hacer un dibujo excelente, ¿no? O una idea excelente en una servilleta, no. La creatividad se puede gestionar a lo largo de todo el proceso de creación de un producto o servicio. Podemos medir el nivel en el que está metido el diseño o la gestión del diseño en una organización a partir de 4 niveles. Primer nivel, la organización no tiene ni idea de la gestión del diseño. Segundo nivel, la organización visualiza la gestión del diseño solo como parte de la elaboración de proyectos. Tercer nivel, la organización visualiza o considera la gestión del diseño como parte de las funciones de la empresa. Y finalmente, la organización considera la gestión del diseño como parte de su cultura.
bien. Ahora, a partir de estos niveles, ¿sí? Se pueden valorar una serie de factores, como por ejemplo, qué grado de conciencia tiene la organización de los beneficios que el diseño le puede aportar. ¿Qué grado de conciencia tiene de los procesos de los procesos a través de esta disciplina? O sea, ¿qué tanto está consciente de que puede utilizar el diseño como un proceso? ¿Qué tanto visualizan la gestión del diseño como un elemento importante de la planeación, de la experiencia, ¿sí? O cualquiera hace diseño. Ajá. ¿Qué tanto relaciona la gestión del diseño con los recursos necesarios para realizar esta actividad? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, en el nivel uno, la conciencia de los beneficios. Cuando la organización no es consciente de los beneficios que el diseño puede aportar, pues está en este nivel. O sea, por ejemplo, ¿por qué una empresa va a contratar a un diseñador? Oye, no, ¿para qué quiero un diseñador? Si me lo puede hacer un técnico, si lo podemos hacer nosotros mismos, si sabes que no, vamos a copiarlo, copiamos el producto. Bueno, ahí, en ese nivel, ¿sí? No hay una conciencia de los beneficios del diseño. Luego, podemos pasar al nivel 2, ¿sí? Cuando hay algunos especialistas que están conscientes del beneficio del diseño. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor un ingeniero industrial, o a lo mejor un ingeniero industrial, a lo mejor que les gusta, un ingeniero mecánico, diga, oye, ¿sabes qué? Es importante, necesitamos un diseñador industrial. Pues ese especialista es consciente del beneficio que ese diseñador puede traer. ¿Me explico? El hecho de que, por ejemplo, en el ámbito ahora del diseño de la comunicación gráfica, en el hecho de que en una empresa, en una organización, em, pues a lo mejor alguien de recursos humanos diga, oye, necesitamos contratar diseñadores porque ellos son los que se encargan de la parte del diseño, de las imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, son más o menos conscientes de que son importantes como parte del proyecto en la elaboración de una revista, etcétera, ¿no? Pero cuando la organización lo visualiza como función ya de la empresa, es porque sabe que para ser competitivos es importante tener diseñadores. Y lo más es cuando la organización tiene claro que para ser líderes en el mercado necesitan tener una cultura del diseño. Y acuérdense aquí el ejemplo del video de 3M, ¿no? O sea, ellos buscan ser líderes en su mercado. Tienen el diseño incorporado en todos los departamentos. O sea, hay toda una filosofía, hay toda una planeación para acercarse a universidades, colaborar con despachos de diseño. ¿De qué manera podemos medir qué tanto tienen la gestión del diseño incorporada la organización? ¿Sí? Yo les recomiendo que de hecho descarguen de internet esta publicación, The Incorporation of Design Management in Today's Business Practices. Es un documento que está disponible, lo pueden consultar, donde precisamente se entiende un poco la importancia de contar con el diseño en la organización, ¿no? Y de alguna manera está relacionado con este concepto que yo les decía, ¿no? O sea, ¿qué tanto la gestión del diseño es parte de la cultura de la organización, es una función dentro de la empresa o simplemente está en los proyectos que se hacen, ¿no? Y cómo esta conciencia está relacionada con los beneficios que tienen, su planeación, los recursos, la experiencia, los procesos, qué tanto hace una organización para promover y recompensar la creatividad. Yo les ponía el ejemplo de, imagínense que ahora hay un anuncio ofreciendo un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo señala que requieren a un diseñador que sepa Rhino y que además de Rhino tenga un conocimiento sobre CNC. ¿Por qué? Pues porque desde Rhino se mandan imprimir eh, los modelos 3D, ¿no? Entonces, pues, oye, pues yo me identifico con eso es lo mío, eso es lo mío, ¿no? Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué tanto la empresa, una vez que contrata a este diseñador, va a permitir que haga sugerencias para mejorar a lo mejor el trabajo que hace? ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes o que saben usar Rhino eh, y saben enviar, saben crear modelado 3D y saben efectivamente
crear el prototipo con Rapid Prototyping, hacen el modelo, etcétera, etcétera. Pero ustedes, como son muy buenos en el tema, se dan cuenta que a lo mejor no es el mejor equipo, que a lo mejor hay cosas que la empresa no está considerando y que si lo consideraran podrían ustedes contribuir a que la empresa gastara menos material en la producción de los prototipos, o a lo mejor que el proceso sea mucho más rápido. Si ustedes vienen con una idea y le plantean a su jefe, oye, yo detecto esto y creo que se podría mejorar por esto, si la respuesta del jefe es, ¿sabes qué? No, dedícate a lo tuyo, eso no lo hacemos aquí y se hace como está y ya está. Están matando la creatividad, o sea, no están promoviendo la creatividad y no la recompensan, ¿sí? Y es una empresa que estaría en el nivel uno, estaría en este nivel. Entonces, este es un ejemplo del tipo pues, de actitud que una organización pudiera tener. Otro ejemplo de pregunta que viene en este estudio es, ¿cuál es el lugar y el rol del diseño dentro de su organización? ¿No? Entonces preguntaban si el diseño, por ejemplo, había quien decía, el diseño no está involucrado en el desarrollo de un producto o servicio. De hecho, no consideramos que sea un rol profesional, ¿sí? O sea, esto es, pues, para hacer modelados, pues, mejor me traigo a un técnico, o lo hago yo mismo, ¿no? Casi, casi. O si lo visualizan eh, como una parte importante para promover el styling. Ujú. O resulta que la empresa dice, oye, no, sí, para nosotros es un método de trabajo adaptado e integrado casi en el principio del proceso de creación de un producto o servicio. O por el contrario, el diseño es un aspecto central que motiva la innovación y lo tenemos a lo largo de todo el proceso. Entonces, insisto, yo los invito a que consulten este estudio.